En defensa de la tradición. Estamos de vuelta en defensa de la tradición. La teología simbólica de Tyrrell. El huracán modernista, aunque tuvo su epicentro en Francia, hacía estragos fuera de ese país. En Italia, como veremos más adelante, y en Inglaterra, como vamos a ver ahora. Su representante más famoso en Inglaterra fue el jesuita Tyrrell, de quien sacaremos las grandes tesis teológicas del sistema modernista, tal como lo condenó San Pío X. Y es que su teología, en comparación con las obras de sus amigos del continente, Leroy, Blondel y sobre todo Loisy, presenta la ventaja de mostrar conclusiones teológicas sin enredarse con estudios filosóficos y exegéticos áridos. Tyrrell no quiere saber nada de frases enredadas y habla abiertamente, pues el seudónimo lo protege. Además, las raíces protestantes de este mal convertido lo llevan a las conclusiones lógicas que chocan a sus amigos católicos. De manera que, para estudiar mejor la teología modernista en sus detalles y pormenores, no hay persona más indicada que este fogoso irlandés. En la época de Loisy, el modernismo penetraba en Inglaterra gracias al barón von Hugel, quien iba a transmitir el virus a su verdadero cabecilla, George Tyrrell, nacido en 1861 y muerto en 1909. Antes de abordar la biografía y las actividades de este último, digamos una palabra acerca de las influencias que marcaron su personalidad. Nacido en Dublín en el seno de una familia calvinista y convertido a la fe católica, se sentía llevado por su propio misticismo a hacer predominar la intuición sobre la inteligencia en teología, con una pizca de individualismo protestante procedente de sus orígenes familiares. En contacto permanente con el barón von Hugel, Tyrrell estudiaba las obras de los alemanes, al igual que la problemática bíblica según la escuela de Loisy. También había abandonado el dogmatismo de la escolástica para sentirse identificado con la filosofía de la inmanencia de Blondel, cuyas conclusiones decía haber anticipado por medio de una especie de armonía preestablecida. En cuanto a la crítica escrituraria, aceptaba sus resultados sin controlarlos demasiado por considerarse incompetente en la materia. Este irlandés reconocía tener un temperamento de camaleón y confesaba ingenuamente, comillas, si acaso tengo algún don, es una especie de poder femenino de llegar a conclusiones sin el apoyo de premisas, de adivinar lo que la historia debe decir, de forjar hipótesis y síntesis, cierre comillas. Sus allegados emiten un juicio severo sobre él. Ese espíritu tan celoso de su pensamiento casi no pensaba sino por su gestión, lo que podía deberse a que, huérfano de padre desde su nacimiento, le costaba afirmar su personalidad. Era de temperamento místico, con todo lo que eso supone, su sentido intuitivo, su desprecio por la seguridad y también sus arrebatos. Cuando había tomado una decisión, ya no se echaba para atrás. El mismo Tyrrell se definía como la mezcla original de un cerebro alemán y un corazón irlandés, con predominancia de lo segundo. En esa alma compleja estaba también la amarga obstinación del inglés mezclada con el ardor irlandés, a lo que se debía sumar un nerviosismo mórbido y una flexibilidad que confinaba con la duplicidad. Dudaba constantemente de sus propias motivaciones, pero al mismo tiempo no tenía escrúpulos de ocultar sus intenciones con mentiras, si eran necesarias para la buena causa. Al leer su biografía, nos preguntamos si no tendría algo de razón cuando escribió que durante su vida
jugó a la religión desarmándola y volviéndola a montar, como cuando de niño se dedicaba a desmontar sus trenes eléctricos. Bajo los 13 años de sólida formación jesuita, latían en su corazón el escepticismo y el ateísmo, que tarde o temprano debían salir a la superficie. La conversión de George Tyrrell a la Iglesia Católica se hizo en 2 etapas. Fue educado en el anglicanismo de la Low Church, que a los 16 años lo llevó a hacerse escéptico y discípulo inconsciente de Nietzsche. Pero luego, tratando de recobrar la seguridad en esta vida, ingresó en la High Church, más para jugar a la religión que por convicción, como lo muestra su oración de entonces. Dios mío, si es que hay un Dios, salva mi alma, si es que tengo alma. Pronto, cansado de la alta iglesia ritualista, entra en contacto con la Iglesia Católica. Lee con avidez, se instruye y se presenta a las puertas de la casa de retiro de los jesuitas en Londres. En pocas horas él, que se había presentado sin la intención de ser recibido formalmente en la iglesia, volvía de allí papista y jesuita a medias. Ordenado sacerdote en 1891, en sus primeros años defendió la causa católica con vehemencia y con un marcado gusto por la polémica contra todo enemigo, fuese cual fuese, racionalista o protestante liberal. Se convierte en predicador de retiros y publica numerosos artículos que en 1901 serán recopilados en un libro de estilo conservador, La fe de millones. Pero en su fuero interno ya no tiene el mismo espíritu. Había entablado amistad con los elementos liberales londinenses, en especial con el barón von Hügel, quien lo puso en contacto con los filósofos y exegetas del continente. Iba a convertirse en el promotor infatigable de la causa modernista. En realidad, aunque con razón se le dé el título de teólogo del modernismo católico, Tyrrell era más misionero que profesor o escritor. Su modernismo estaba impregnado de un carácter apostólico. Su papel parece haber sido el de organizar la teología como un sistema vivo a partir de los trabajos científicos de sus maestros franceses, Loisy y Blondel. Esta influencia continental comienza a hacerse evidente en sus siguientes escritos, desde la aparición de Religión de Teología y Devoción. De hecho, está convencido de que lo que más urge es combatir las formas usuales de la filosofía y la teología. Pretende restablecer la fe cristiana sobre las bases de la experiencia íntima, según el gusto de moda de entonces, para interpretarla luego en términos de evolución y de vida. Asimismo, haciéndose el defensor de la Iglesia Católica, piensa que ya ha llegado el momento del cambio y que debe pensar en mudar de piel. Paradójicamente, el esfuerzo teológico de Tyrrell consistirá en garantizar la fe contra las usurpaciones de la teología. Así, por ejemplo, usa las nociones de analogía y de connaturalidad de que habla Santo Tomás para deducir de ellas consecuencias radicales. La analogía se convierte en el soporte del simbolismo escéptico e ignorantista. Ahora bien, semejante uso no es sólo una deformación, sino también una traición pura y simple del tomismo, cuyo esfuerzo teológico aspira a poder hablar de Dios con certeza. Tyrrell no disimula su desprecio por las fórmulas dogmáticas. Habla de la tensión establecida por la historia de la religión entre lo abstracto y lo concreto, entre lo natural y lo sobrenatural, entre las visiones superficiales de la metafísica de Aristóteles y las profundidades de la analogía. La teología viene después de la devoción y tiene que ser corregida por ella.
del mismo modo que la lex credendi, la ley de la fe, tiene que ser determinada por la lex orandi, ley de la oración. Un nuevo artículo, una devoción pervertida, define su fe como la experiencia de un poder dentro de sí mismo y de todos los hombres que los empuja a ser justos a pesar de su mal fondo. El itinerario espiritual y religioso de Tyrrell es lo contrario del camino natural que va de la fe a la apología racional. Todo el esfuerzo de Tyrrell apunta a abandonar la apología racional para recuperar la fe pura, que poco a poco se convierte en una apología de lo irracional. Los últimos escritos ya habían alertado a las autoridades, que comenzaron a vigilar a Tyrrell más de cerca y lo mantuvieron alejado del público londinense. El autor decidió desde entonces difundir clandestinamente sus ideas egologistas y, bajo apariencias de piedad mística, empezó a engañar a los mejores lectores de Francia, donde había adquirido cierta notoriedad. Para eso adoptó distintos seudónimos. Ernest Engels, en un ensayo filosófico, reducía la naturaleza humana a las aspiraciones morales y éstas al sentido de lo absoluto, igual que los deístas del iluminismo. Como Hilaire Bourdon, hacía una aplicación más concreta de las tesis abstractas de Ernest Engels a la Iglesia. No se podía reivindicar para la Iglesia el carácter de infalibilidad doctrinal en materia de depósito revelado. Semejante pretensión había sido desmentida por la exégesis moderna, la de Loisy, que con los hechos en la mano había destruido la infalibilidad de la Biblia y los milagros que fundaban la doctrina infalible de Cristo. Finalmente desenmascarado, Tyrrell fue expulsado de la Compañía de Jesús, en la que comenzaba ya a respirar ceniza y azufre, como él mismo confiesa. Gracias a un buen equipo de traductores que transmitían sus quejas a Francia e Italia, Tyrrell puso toda la pasión de su celo en difundir el pequeño drama administrativo de su ruptura con la Compañía y en pedir a Roma la autorización de celebrar misa. Por los intercambios con la prensa ortodoxa, en particular con la correspondencia en Italia, adquirió fama mundial, por la cual todos elogiaban unánimemente a la inocente víctima del despotismo romano. La causa modernista, al contar con un mártir más, sacaba provecho de su persona. A medida que publicaba sus artículos, sus posturas teológicas se definían en un sentido radicalmente opuesto a la fe católica. Según él, el dilema que enfrentaba al modernismo no era tanto el catolicismo, simple etapa ya caduca, como el propio Cristo, el cristianismo, la idea misma de Dios. Hacia el fin de su vida, concluía abiertamente que el verdadero Cristo Dios, que lo había salvado, estaba dentro de él y que se había curado totalmente del Dios externo. Finalmente, reunió en un solo volumen todos sus artículos bajo un título que revelaba su tendencia: entre Escila y Caribdis. El dogmatismo excesivo de los teólogos y el pragmatismo utilitario de ciertos filósofos eran los dos escollos entre los que quería abrir paso a un cristianismo esencialmente místico, egologista y simbolista. Su obra, en efecto, era la réplica de la obra de Schleiermacher, Ritschl y Sabatier, pero adaptada a espíritus que habían adquirido dentro de la Iglesia católica el gusto y la necesidad de un lazo social externo, de una liturgia simbólica y sobre todo de la continuidad histórica. En realidad,
con la pretensión de salvar las apariencias, procedía a liquidar todo el cristianismo histórico. Al hojear las obras de Tyrrell y al analizar su vida, aunque sorprenda su riqueza de imaginación y la claridad con que expresaba la teología modernista, tal como la condenó San Pío X, resulta desconsolador el tono amargo y violento que manifiesta hacia Roma. Comillas. La excomunión no solo carece hoy de la mayoría de los terrores que infundía en la Edad Media, sino que es un bautismo de fuego, un medio de santificación para el hombre piadoso. Rara vez en la historia de la Iglesia, todos los ojos se han fijado en ella con una espera tan ansiosa. Se esperaba que tuviera pan para los millones que mueren de hambre, para los que sufren de esa vaga necesidad de Dios que la encíclica desprecia tanto. Por desgracia, Pío X viene hacia nosotros con una piedra en una mano y un escorpión en la otra. Al mismo tiempo que el desprecio, Tyrrell mostraba la actitud contradictoria y peligrosa de querer permanecer en la Iglesia a la que denigraba tan profundamente. Hasta el fin mantuvo un apego denodado a la Iglesia, claro está, una Iglesia modernista entendida como al pueblo de Dios, y también apegado a un deseo denodado de ayudarla a hacer la transición del vaticanismo al modernismo. Esta es la razón de que al morir prematuramente a los 48 años, pidiera que se grabaran en su tumba las palabras «sacerdote de la Iglesia Católica» con la hostia y el cáliz, que representaban los objetos de una cultura caduca, simple etapa en el advenimiento de la religión del hombre. Hecho este semblante de Tyrrell, dejamos para nuestro próximo capítulo la teología propiamente tal de este moderno hereje. Desde ya queda muy clara su influencia, el concepto de que el catolicismo es una etapa caduca en el proceso de evolución de la religión del hombre, así como también la existencia de un cristianismo desaliñado y disuelto cada día más en las mareas tempestuosas del ecumenismo postconciliar. Invocamos al Sagrado Corazón de Jesús para que su santidad el Papa Benedicto XVI sea protegido de estas nefastas influencias y comience el camino de la restauración católica. Hasta un próximo capítulo de En Defensa de la Tradición. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad.
porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,